Bien, a esta hora son las 7:30. Saludo a Adrián Castro, asambleísta de ADN. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Tremenda denuncia ayer sobre un caso de corrupción en la compra de radares. Cuéntenos usted. Bueno, realmente una cosa sorprendente. Cuando iniciamos este proceso de fiscalización hace varias semanas, lo que nos encontramos fue con un proceso que se lanza el 4 de mayo y termina el 19 de julio con la adjudicación. Es decir, sale más rápido que una menor cuantía. Lanzan un proceso para supuestamente colocar 147 radares en el país por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en este caso que le hemos denominado buitres por todo lo que entraña, y resulta que luego asoma un acta de negociación en donde ya no son 147, sino 480 equipos, divididos para dos consorcios privados, Seviecu y Ecuatránsito. Dos consorcios que, de acuerdo con lo que está ocurriendo ya con los radares que se han colocado de los mismos, se prevé una ganancia de más o menos $1.000 millones al año. Estamos hablando de los dos consorcios repartidos con la Comisión de Tránsito. La Comisión de Tránsito del Ecuador, que coge el 55% del monto y los consorcios del 45%. Perdón, estos $1.000 millones al año son producto de las multas. Producto de multas, de lo que sale del bolsillo de los ecuatorianos. Y lo peor de todo es que estamos hablando de un contrato a 12 años, es decir, $12.000 millones. Por eso yo ayer hacía una analogía de todo lo que puede hacer el país con $12.000 millones en manos de dos consorcios privados hoy en día. 12 puntos del PIB más o menos. Más o menos eso, pero sobre todo, Milton, 40 tranvías de Cuenca, pues 5 metros de Quito, 3 veces la Coca-Cola Sinclair, para dimensionar la plata que se están haciendo en este contrato, que es absolutamente ilegal. Muchas inconsistencias, la Secretaría de Alianzas Público-Privadas ni siquiera sabía de este proceso, ni siquiera supo. Este proceso es producto de una investigación de fiscalización, ¿no? ¿Quién adjudicó el contrato? ¿Quién adjudicó? Bueno, ahí es otra cosa extraña, ¿no? Tienen un manual interno de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y este manual interno lo que hace es precisamente concederle las máximas atribuciones al director ejecutivo, que de esa época era Ernesto Polit. Y Ernesto Polit es el que se encarga de estar en la comisión de las preguntas y respuestas el año anterior, del gobierno pasado. Y una vez que este director ejecutivo empieza a hacer todo el proceso, termina negociando, adjudicando y firmando el contrato. Es decir, con todas las amplias facultades dentro de este proceso. Un acta de negociación, además, risible, en donde arrancan sentados con el director ejecutivo y entre ellos, porque eso se nota en el acta, le dice el director ejecutivo, necesito que se bajen el porcentaje. Y los otros consorcios le dicen, no, no queremos. Y el otro dice, bueno, gracias. Así es, así de básica la negociación. Pero en esa misma negociación le dice, bueno, no son 147 equipos, más bien queremos que nos pongan 480. Es una barbaridad jurídica, un hecho nunca antes visto. Todo esto pide la dirección de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Así es. En un hecho sin precedentes. ¿Y arriba de la CTE quién está? Bueno, es la CTE, es él. Porque es un manual interno, es el director ejecutivo, es la máxima autoridad de la CTE, no hay más. No hay más. Absolutamente nadie más. El proceso está clarísimo. Los miembros de una comisión técnica y el director ejecutivo. No hay por dónde perderse. Todo eso fue entregado a la Secretaría de la Integridad Pública del Gobierno Nacional, que en buena hora, yo el día de ayer salía contento de una rueda de prensa en la Asamblea Nacional y me enteré que ya la CTE había dado de baja 38 de los 480 equipos, de los que estaban ya instalados, obviamente. Pero hay un dato curioso, ¿no? De esos 38, para poner un ejemplo a los ecuatorianos, 3 de los equipos que estaban funcionando en la provincia del Oro ya habían recaudado en apenas 4 meses $1,5 millones. Y el privado ya había estado con $500,000 en sus bolsillos. O sea, una multa a cada vehículo, ¿de cuánto? Depende. Hay la mitad de un salario básico unificado o un salario básico unificado cuando se pasa los límites de velocidad. Por estos radares? Bueno, este rato los órganos de control, en buena hora, el secretario de la Integridad Pública lo que ha hecho es remitirlo a la Contraloría, porque la Contraloría lo que hace el examen de responsabilidades civiles, administrativas y penales, y por el otro lado el Procurador General del Estado, que tiene que hacer un examen minucioso de legalidad, un control de legalidad, pero minucioso, porque ahí radica el problema, ¿no? Cuando el procurador llegase a determinar que ese contrato acarrea todas las situaciones de nulidad que las hemos detectado dentro de mi despacho, estoy seguro, porque es irrefutable además, la materia de contratación pública es algo que yo sí manejo, y cuando ocurre una cosa de estas, lo que tiene que pasar luego, Milton, es anular el proceso, y ahí vendrán las otras cosas. Ojalá que termine la Contraloría concluyendo en que tiene que devolverse
todos sus valores a los Ahora, ciudadanos. ¿estos 488 fueron instalados todos? No todos, entiendo, según los datos que vi ayer en los medios de comunicación, ya empezaron a instalar en diciembre 38, pero hemos impedido que Estos finalmente 38 se están en coloquen El todos Oro, en esos. Cañar y en Los Ríos. Así es. En Cañar, de hecho, hay varias quejas, en El Oro también. Ayer yo recibí en mis redes sociales un sinnúmero de mensajes de gente de la provincia del Cañar y del Oro que estaban preocupadísimos por aquello. Incluso en la provincia del Cañar, varios ciudadanos manifestaban que uno de los equipos estaba en plena curva. Es decir, con prohibición expresa. La ley dice que estos equipos ni siquiera pueden estar en curvas ni ocultos y cosas por el estilo. Sin embargo, ayer las quejas ciudadanas en el Cañar correspondían precisamente a eso. ¿Dónde está este señor director de la CTE del momento? No tengo la dicha de conocerle al señor, pero entiendo que debe estar muy preocupado porque los órganos de control tienen que iniciar con un examen urgente, contundente y que dejen marcado un precedente en el país. Grave denuncia sin duda, y ya veremos la Contraloría cuándo inicia este examen especial. ¿Y qué pasa si es que hay una investigación en la Fiscalía? ¿Ya tienen denuncia? Bueno, la Contraloría es la que determina indicios de responsabilidad penal. Si evidentemente hubo detrás de este contrato el interés de favorecerse o favorecer a terceros, aplica lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, que ahí hay figuras incluso como las de peculado. Usted ya estuvo en la ANT. Usted fue director de la ANT hace 3 años, si no me equivoco. ¿Cómo no? Ya se descubrieron cosas increíbles de lo que pasaba, con Bárbaro. licencias, con placas, con montones Bárbaro. de cosas. Pero Milton, anulamos Con 85.000 licencias en esa época. Eran 25 años de robo. 110.000 matrículas, de las cuales 1.700 carros. Yo recuerdo haber estado aquí en Teleamazonas contigo, Milton, y conversábamos de 1.700 carros que matriculaban, como eran robados, te robaban en una provincia y matriculaban en ciertos cantones de la zona, sobre todo centro-norte de la costa, ¿no? Increíble. Y después las rutas y frecuencias, que dicho sea de paso, eso también hay que fiscalizar, ¿no? Habíamos suspendido más de 300 rutas y 1.200 frecuencias del interprovincial y parece que algunos jueces por ahí, en esos cantones en donde el multicompetente, en ciertos cantones por ahí, le levantan todas las suspensiones que habíamos hecho. Y ahí tienes los accidentes de tránsito. Un ejemplo de lo increíble que pasa en una bolsa de corrupción, que es el sector del tránsito del país. Hablemos de temas políticos, porque ayer empezó, se puede decir que cuando el río suena, piedras trae. Se empieza a hablar de una posibilidad de indulto al expresidente Rafael Correa, es que la vicepresidenta Verónica Abad llegase a ocupar la presidencia temporalmente. Bueno, sería una barbaridad jurídica, primeramente porque el expresidente no se encuentra en el país, está prófugo de la justicia. Pero tiene que estar preso para Por beneficiarse del supuesto. indulto. Esa es una condición sine qua non del ¿Por qué derecho. se empieza a hablar de eso? Seguramente para crear ese malestar, ese caos y ese... ¿De dónde viene? ¿De la vicepresidenta mismo con lo que dijo ayer? No se sabe, probablemente del sector que defiende aquello y de la vicepresidenta. ¿Ustedes creen que hay un acuerdo entre el correísmo y la vicepresidenta? Según las declaraciones, daría a entender de que algo sucede ahí, de que hubo conversaciones, porque son demasiado, por decirlo, generosas las frases de la vicepresidenta hacia ese sector. Pero ya en derecho, Milton, para que concurra una de esas causales o de amnistías o indultos, la persona tiene que estar detenida, tiene que estar privada de la libertad. Y en este caso está prófugo, está en otro continente. De tal manera que eso es absurdo y no va a pasar. Más bien hay que dar la tranquilidad al pueblo, porque muchas veces crear este tipo de mensajes hacia afuera es precisamente para dejar en ese ambiente esa nube de dudas que finalmente producen el caos, el malestar ciudadano, ¿no? Es que ayer también coincide con un intento de exhorto que quiere hacer un grupo político en la Asamblea Nacional para que el presidente le encargue el poder a la vicepresidenta. Bueno, primero, esto de los exhortos, Milton, es algo que está ocurriendo mucho en la Asamblea Nacional. Ya volvieron y a qué hacer raro, ese tipo de cosas. qué raro. Lo hemos llamado siempre cordial y con mucho respeto al presidente de la Asamblea. Nosotros en enero, Milton, aprobamos una agenda legislativa clarita. Vamos a fiscalizar y vamos a legislar. ¿Y qué vamos a legislar? Temas de seguridad y temas de reactivación económica. Pero de un rato al otro empiezas a ver cambios del orden del día, exhortos, exhortos, exhortos. Sacamos pues exhortando a todo el mundo. ¿En qué concluyen los exhortos, Milton? 137 asambleístas que estamos ahí hablando de exhortos cuando el país está muriéndose de hambre en algunas zonas y necesita leyes urgentes, y por otro lado los jueces y fiscales, la fiscal general necesita más herramientas para hacer justicia. Ahí tenemos que centrar nuestras actuaciones, no en los exhortos. Es pasar el tiempo, pues. Y créame, yo me siento parte de al menos
de la nueva política del país y vine con mucha fe a la Asamblea Nacional, pero veo que definitivamente una de las enmiendas, tal y como dije el otro día, que hay que repasar y volver a pensar es reducir el número de asambleístas. Y lo he dicho públicamente. Lamentablemente vas a tener 13 asambleístas más, cuando al contrario debería hacerse una evaluación de qué asambleístas trabajan en la Asamblea, quiénes presentan proyectos de ley, quiénes fiscalizan, quiénes están opuestos a este tipo de exhortos que no nos llevan a ningún lado. Asambleísta, ¿usted cree que el presidente Noboa le debe encargar el poder a la vicepresidenta? Es un tema jurídico, Milton. Ayer lo dije en varios medios de comunicación. Yo soy parte del foro de abogados, del Colegio de Abogados de la SUAY, además, y en honor a lo que siempre yo he hecho y he dicho, es que no puedes politizar, no se puede además meter la politiquería en temas en donde el derecho da la solución. Si la Constitución de la República, la ley establecen ciertos preceptos y por ahí queda alguna duda o alguna preocupación de los estamentos estatales, para eso están los órganos de consulta. ¿Quién debe resolver? Este rato, bueno, cuando pasará al tribunal, al tribunal de lo contencioso electoral, yo entenderé que ahí se elevará una consulta. ¿La Asamblea no debe pronunciarse al respecto? ¿Por qué tiene que pronunciarse? Por el artículo reformado, el 93, si no me equivoco, de 2020, en el que aclara el Código de la Democracia de que un funcionario que quiera reelegirse debe encargar. Bueno, yo no creo que la Asamblea deba resolver un asunto que le corresponde. No se debería pronunciar. La Asamblea no. ¿Por qué razón? Porque es un tema 100% jurídico. ¿El procurador sí? El procurador tiene este rato una consulta que absolver, pero probablemente el procurador en esa consulta resuelva que ese proceso lo absuelva otra entidad. O sea, estamos hablando de Consejo Electoral, ¿no? Y el Consejo al TCI. A la Corte Constitucional. ¿Y la Corte qué debe interpretar? Si la Corte hizo una sentencia en el 2010 diciendo... Habría que esperar, ¿no? Habría que esperar. Pero este rato hablamos únicamente de hipótesis ahí. Ahora, el resultado que salga de estas absoluciones, guste o no, hay que cumplir. Y ahí aterrizamos en el tema del derecho. Pero ahí los políticos no debemos meter lengua, como se dice popularmente en el pueblo, ¿no? El político tiene que abstraerse de los temas jurídicos porque hay que ser respetuosos de la Constitución y de la ley. Ese podría ser un buen exhorto. No metan lengua donde no debe. Por supuesto. En buena hora me dice, ya mismo voy a presentar el cambio del orden del día. Gracias, Adrián. Gracias, Milton. Buen día. Vamos a la pausa y regresamos para hablar con el director del ARCSA.